Buen día, voy a compartir este video que se nos está pidiendo en la clase de Seminario de Argumentación Ética de la Comunicación en el doctorado en Ciencias de Desarrollo Humano y Familiar. El tema es argumentación lógica. Nos pidieron hacer un podcast de la responsabilidad ética en la comunicación. Cabe mencionar que yo estuve scrolleando las redes sociales, descubrí un tema que me pareció muy importante y muy fuerte y decidí que este fuera mi tema de esta actividad. Argumentación ética de la comunicación con un tema controversial que es tomado del podcast del grupo llamado Seis de Copas. Este grupo es formado por seis mujeres creadoras de contenido. Deciden hacer formato paneles en donde tocan temas bastante fuertes, deciden comentarlos, argumentarlos, ¿no? Se crearon en agosto de 2024, tienen más de 1 millón de seguidores. Los canales de comunicación que utilizan Instagram, Facebook, TikTok, también utilizan WhatsApp. Se reúnen en este panel a discutir temas muy controvertidos, pero nunca tienen invitados expertos y ellas tampoco son expertas en los temas tan delicados que tocan. Usan un lenguaje floreado y argumentan otorgar el arma ideal para empoderar a la mujer, formando una red de apoyo. Su tema principal es la gordofobia. Ellas quieren aceptación de este tema de obesidad y sobrepeso. Sí es lógico que la sociedad lo acepte, pero es muy importante y eso no lo dicen, ni tampoco tienen expertos que lo digan, sobre las consecuencias de estar en este estado de salud, físicas, mentales y los trastornos, que ahorita están jóvenes, pero el día de mañana, como a los 30 y tantos años, 40 y tantos años, empiezan a venir las complicaciones por el sobrepeso. Pueden estar comunicando que no pasa nada y que hay que aceptarlo. Hay una referencia que lo apoya como un sustento científico. Ellas tienen un reconocimiento y han tenido premios en redes sociales, pero no tienen esa responsabilidad que se necesita ética para tener una difusión de contenido, temas tan difíciles y menos sin una estructura científica que se sustente, ni con personas que tengan esta capacidad de apoyo, que sean expertos. El tema es un tema muy importante en redes sociales, que es el tema del suicidio. No lo puedo mencionar tal cual porque me lo van a vetar el video. No sé a ellas por qué no se los han quitado, porque sí lo mencionan varias veces. Las situaciones son alarmantemente transmitidas, ¿no? El suicidio como un trastorno depresivo, así, tan fácil, digo, es un tema así que como que sorprende mucho y es una comunicación con una simpleza tremenda. Cobertura más de 1 millón de personas, comunicación sin apoyo profesional, publicación con una conciencia deforme debido a que tiene la persona que lo está comunicando un trastorno depresivo, identificación de su credibilidad por la narrativa envolvente y la empatía que ella genera con los usuarios de redes sociales. Y puede esto confundir lo que es la realidad y se pueden tomar decisiones que son muy lamentables en cuestiones de salud. El podcast que elegí para comentar es el testimonio de ella, en el cual ella pues representa todo lo que le está sucediendo desde pequeña, que empezó a sentirse muy triste a los 12 años. La pueden encontrar como María Bolio y ese testimonio está en TikTok. Primero, ellas tienen el video completo como de unas 2 horas. De ese video completo se desprenden podcast, como este TikTok de 20 y tantos minutos. Hay unos de 5 minutos en Facebook y hay varios. Y tienen muchísimos podcasts de muchos temas. Este tema a mí se me hizo el más peligroso. En el video completo de YouTube sí sale una advertencia al inicio y tú decides si entrar o no a verlo. Y da ella unos consejos dados por ella, con su conciencia que no está totalmente formada por ese trastorno depresivo que tiene. Y al final dan unas sugerencias de unas redes sociales para pedir ayuda. Es todo lo que hacen, ¿no? Entonces, no tienen ayuda profesional, ellas no son profesionales, no tienen respaldo de argumentos, de evidencia científica y están tratando estos temas tan difíciles de una manera muy simplista. Y el problema es que los apoyos que tienen de los podcasts en redes sociales, porque el de YouTube está completo con todo esto, pero los apoyos de las redes sociales no están completos. Entonces de repente te encuentras una cosa con un tema muy agresivo, como este tema, que puede causar un trastorno nada más de verlo en un niño pequeño o en una persona que tenga algunos síntomas depresivos. En este video completo, no solamente ella
que ha confesado que ha tenido 3 intentos de suicidio, sino 3 de sus compañeras también han tenido estos intentos. Entonces son 6 personas y de las cuales la mitad han tenido estos intentos, como que dices, oye, pues una regla en común y pues no están transmitiendo el mensaje correcto con esto que están haciendo, ¿no? Argumentación ética lógica con una validación científica. Del Prado en el 2007 plantea que los comunicadores tienen que ser responsables de promover valores para el crecimiento personal y social. También comunica que en la antigüedad el poder utilizar los medios masivos, que en aquel entonces era el teatro romano, lo usaban para manipular y para distraer. Y también se han utilizado ahora para obtener beneficios económicos, políticos o sociales. Aquí vamos a presentar un argumento deductivo. En la actualidad nos encontramos en la era de la comunicación, con un impacto fuera de control por cualquier institución o autoridad. Y es necesario tener un sistema inmunológico que nos proteja contra eso, dice Del Prado. Ahora, aquí, antes de tocar este tema de argumentación deductiva sobre la dignidad humana, hay que definir qué es la dignidad humana. Tiene dimensiones lo que es la dignidad humana para poderla comprender en sí, en su totalidad. La unicidad, que somos únicos e irrepetibles cada ser humano y somos muy diferentes y un nivel superior a otros seres de la creación. De hecho, se nos encarga a nosotros la creación, la alteridad, ¿ves? Como el relacionarse con el medio, la relacionalidad con otros seres, la esencia heterogénea que a cada uno se nos dio, que nos identifica plenamente por los demás, y la trascendencia de nuestra vida biológica hacia el más allá. Si creemos en un solo Dios verdadero, entonces también podríamos inferir que somos hechos a su imagen y semejanza y tenemos parte de su divinidad. Entonces, todos estos argumentos nos hacen tener una dignidad humana. No somos cualquier cosa. O sea, no podemos ser utilizados, no podemos ser manipulados porque somos personas que tienen una dignidad, que tienen una similitud o tienen una parte de la divinidad de Dios. No somos cualquier cosa. Descartes y Kant así lo mencionaban. Benedicto XVI contemplaba la ley natural inscrita en el corazón de la persona y así fue a comunicarlo a la ONU para que se complementaran los derechos humanos. Del Prado también menciona lo que es la era digital y cómo se está perdiendo esta dignidad. El cambio de época tiene cambios sociales, políticos, económicos, culturales. Y el Papa dice, el Papa Francisco, estamos viviendo un cambio de época con esta era digital, que hay desafíos tecnológicos en la manera de comunicarnos y hay que saber entender la realidad, que es una característica de inmediatez, de subjetividad, de relatividad y una comunicación familiar muy difícil porque estamos perdiendo este humanismo, este calor humano, esta fraternidad que jamás va a poder suplir la inteligencia artificial. Las redes sociales pues están haciendo que perdamos esta dignidad, ¿no? Este cambio de época, aquí hay una argumentación lógica, ética también, recomendación de entender el entorno con prudencia y sabiduría, utilizar la mediología, que es el respeto por la cultura, porque no podemos perder nuestra esencia cultural de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestro mundo. Nuestra cultura mexicana, por ejemplo, desde los aztecas, mayas, no debe perderse, es valoradísima. Entonces es muy importante y hay instituciones que se dedican a conservarla. Respetar la dignidad humana y educarnos en los valores humanos y sociales. Aprender en esta deconstrucción de la posverdad a desmenuzar cuál es la verdadera institución de la verdad, ver cuál es la realidad alterada y ver en qué momento vamos a discernir las emociones y las creencias para quitarlas, para poder sacar lo que es la verdad y tener un juicio crítico para tener estos valores objetivos que debemos considerar en la verdad. La ética jurídica podría tomarse en cuenta como esa mediología para llevarnos a la verdad. Los cambios de época que hemos tenido, que es la imprenta, la revolución industrial, la era de la computadora, internet, era digital, inteligencia artificial, que han sido unos cambios rotundos en la manera de ser, de pensar, de constituir la realidad, etcétera. Causan incertidumbre, pérdida de estabilidad, pérdida de credibilidad y adaptarse a las nuevas formas de percibir la realidad. Los silogismos simplistas, y aquí se menciona que en una conversación ordinaria,
se maneja también una simplicidad en el silogismo y sus elementos pueden introducir confusiones en la argumentación, como lo es el testimonio de María. Entonces vamos a ver estos silogismos o simplicidad. Luego veremos específicamente lo que es un silogismo y cómo se puede formar aquí, pero la simplicidad con la que se maneja en esta sociedad líquida que menciona Bauman, que nadie se compromete a nadie, nadie quiere comprometerse con nadie. La banalidad del mal, por Hannah Arendt, en donde el caso Eichmann, que dado por sus crímenes a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, porque él tenía toda una logística para llevar a los judíos en todo este trayecto o en todo este proceso. Se le pregunta si él odia a los judíos, si es una persona maligna, si es una persona que le desea el mal a alguien, y no, se dan cuenta que es una persona simplista, sin títulos, totalmente vana, y es una persona con una simplicidad y una banalidad que hace un mal tremendo. Yo lo estoy comparando con este caso de Seis de Copas, que usan una simplicidad y pueden hacer un mal tremendo. Tienen una falta de seriedad y de responsabilidad. Hay que deconstruir estas realidades que se están viendo en esta nueva era tecnológica, poder discernir cuál es la realidad y cuál es la verdad. En la argumentación, ellos utilizan una estructura general de argumentación narrativa descriptiva, y en esto tiene una superestructura con una distribución de argumentos según un orden, pero si hubiera una verdadera macroestructura, tendrían una coherencia textual vinculada con las oraciones, con argumentos lógicos, de un experto interviniendo como profesional para ver un límite de tolerancia en este tipo de trastornos. Microestructura tiene una coherencia semántica, pues la abordan bien. Un argumento narrativo tiene un relato, un acontecimiento real en un tiempo y en un orden real. Y es descriptivo porque detallan características y cualidades con una secuencia. Pero un texto descriptivo se da mediante la observación del autor y la interpretación del interlocutor, o en este caso el usuario de redes, y la definición de la realidad. Aquí hay pues unas realidades que definitivamente no son validadas, son argumentación ética con razonamiento lógico, con premisas con sustentos científicos, y aquí está su verdadera validación. El problema es que se define una realidad falsa en este caso de María. María no es ningún héroe. Es una niña que tiene un trastorno, pobrecita, porque está viviendo y ha vivido cosas tremendas y ella con toda la inocencia trata de transmitir su testimonio. En ningún momento ella plantea la psicosis que se vive en una familia donde todos giran alrededor de esta persona que tiene este trastorno día a día. Si vive, si respira, si se movió, no se puede dejar sola. Juntos deben buscar como familia ayuda profesional y a cada uno se les da terapia y juntos y se busca mediante esa terapia momentos que se generen ese estado de ansiedad o de depresión mediante simplemente algún ruido, alguna discusión, algún tipo de comida, lugares, sensaciones, fechas o acontecimientos que hayas vivido de una manera traumática y con una simple comida o con un simple estímulo, factor genético o predisposición, se activa. Y entonces esto hace que puedas tener este padecimiento, pero esto lo puede decir un profesional. Yo no me considero una persona profesional para abordar estos temas. Simplemente estoy analizando y argumentando que no se puede un tema de esta naturaleza abordar de esta manera tan simplista. El razonamiento inductivo inválido. Para Sócrates, con su mayéutica, las premisas deberían ser verdaderas para poder llegar a un argumento verdadero. Y él lo hacía mediante preguntas. Pero las premisas verdaderas llegan a una conclusión verdadera. El razonamiento deductivo tiene una secuencia lógica en el razonamiento. Si las premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera. En el inductivo, si hay una premisa parcial o que no se puede probar, mediante una validación científica, se considera inválida totalmente el razonamiento y la respuesta y la conclusión. Entonces, en este caso, la María son inductivos sus argumentos, son inválidos, porque les faltan elementos científicos para complementar la veracidad de las conclusiones. El razonamiento abductivo es otro tipo también de argumentación en donde
en este caso, anunciar el podcast como una depresión con 3 intentos de suicidio, ya que es plausible suponer que el trastorno depresivo es causa probable del suicidio, pero debería de probarse y sustentarse con estudios clínicos, ¿no? La narrativa es presentada por esta persona que ella misma se dice tener este trastorno, por lo tanto tiene una deformación en la conciencia, su razonamiento no tiene un juicio crítico. Los argumentos falsos con premisas falsas dan conclusiones falsas. Ella dice, cualquier persona normal puede tener un trastorno depresivo. A ver, se va por un proceso que no se atendió. O sea, si tú estás viendo que hay demasiada ansiedad, puedes caer, pues a lo mejor en un trastorno depresivo, pero después de un proceso muy largo y tiene que tenerse evidencia científica para poder decir eso. Hay realidades falsas que ella presenta con premisas falsas y conclusiones falsas. Novelea todos sus 3 fracasos de suicidio como una hazaña y revela una falta de responsabilidad con el público que la está escuchando. El argumento, ella dice, Dios, no permitas que viva más. Llévame y evítame hacerlo. Imagínate para un niño pequeño o que no tenga un juicio formado, de repente escuchar una cosa tan agresiva para él como esto le puede causar un problema. Ella argumenta, al despertar del coma, se da cuenta que había fallado en su intento por tercera vez. Lo primero que hace es pedir perdón a su mamá, pero se trauma porque no lo logró. No le importó cómo iba a dejar a su mamá, no le importó tampoco agradecer a Dios por otra oportunidad de vida, tampoco menciona la misión que ella tiene en la vida. Debe buscarla mediante un experto. Nada de esto se menciona, entonces a mí me parece muy irresponsable. Aquí hay argumentos con los cuales se puede demostrar lo que estoy ahorita diciendo. Son argumentos demostrativos y argumentos heurísticos los que a mí más me llamaron la atención. Un demostrativo tiene premisa uno que es A implica la premisa B. La premisa 2 es que la premisa B es falsa y la conclusión es falsa. Y en la heurística, la premisa B es verdadera, entonces la conclusión es plausible o posiblemente verdadera. Por ejemplo, en la A se puede decir está nevando, en la B hace frío. Entonces aquí la A implica B, está nevando implica que hace frío. Pero si la B es falsa, o sea, si no hace frío, pues como conclusión no está nevando. Si sí hace frío, pues puede ser que sí está nevando. Entonces aquí en la argumentación, el lenguaje demostrativo dice, este signito de aquí, donde significa no, por ejemplo, A implica B, no B, por lo tanto, no A. Es igual que la premisa demostrativa donde es falso B y falso A. Silogismo de argumentación con premisa mayor, premisa menor y conclusión. El argumento de María, cualquier persona normal puede estar en un trastorno depresivo. Es una falsa premisa y tiene una conclusión falsa. Un argumento deductivo tiene premisas verdaderas y conclusiones verdaderas. Un argumento deductivo avalado por el Instituto Nacional de Salud Mental, traducidas sus siglas al español, la presento como un argumento antagónico al de María. El Instituto Nacional de Salud Mental dice, las personas con cambios en su comportamiento y síntomas físicos deben consultar a un experto si esto les impide llevar una vida normal, ya que probablemente tengan un trastorno depresivo. Esas son premisas verdaderas que llegan a conclusiones verdaderas y a un razonamiento verdadero. La argumentación demostrativa y la argumentación heurística, vamos a utilizar estas premisas del Instituto Nacional de Salud Mental y vamos a utilizarlas con estos argumentos. La premisa mayor, cualquier persona normal no debería de tener un trastorno depresivo según el Instituto Nacional de Salud Mental. La premisa menor, Juan lleva una vida normal, Juan no tiene cambios en su comportamiento ni síntomas físicos, entonces es plausible ver que Juan no debería de tener un trastorno depresivo. Y entonces, con una argumentación demostrativa en el silogismo de argumentos deductivos, si B es falsa, si Juan no tiene una vida normal y sí tiene unos cambios en su comportamiento físicos, entonces Juan sí debería de tener un trastorno depresivo en la argumentación demostrativa, con el silogismo, con las premisas válidas. Y en la argumentación heurística, si Juan lleva una vida normal,
y no tiene cambios en su comportamiento, entonces Juan no debería de tener un trastorno depresivo. Argumentado con un silogismo, con premisas verdaderas, llegando a razonamiento verdadero y a conclusiones verdaderas y avaladas por un sustento científico. Tomlin es un abogado americano que presenta que la argumentación jurídica tiene mucha sintonía con una argumentación normal de la vida diaria y con lo que se presenta en la comunicación en redes sociales. Entonces puede tener estas 5 características. La tesis, que en la pretensión podríamos decir, comunicar un argumento sin regulaciones en redes sociales puede ser intencional o no intencionalmente de un trastorno depresivo puede tener consecuencias significativas en la salud mental. Esa es la tesis. Vamos a probarla con bases. Lodge Care 2022 dice, el 84% del contenido relacionado con salud mental en TikTok cuenta con información falsa o engañosa y conduce a autodiagnósticos, muchas veces erróneos, y decisiones de salud inapropiadas. Justificación. En la propagación de noticias falsas no reguladas por la autoridad en redes sociales hay mucho riesgo para los usuarios que si tienen ansiedad y depresión pueden ser afectados negativamente en su bienestar emocional. El cuarto sería el respaldo, la veracidad de las fuentes. En las redes sociales que no están basadas en evidencia científica, entonces son no válidas, aunque sean percibidas por dos de los sentidos, porque cuando una persona percibe por más de un sentido algún argumento, se puede considerar equivocadamente que tiene veracidad. Entonces, eso es muy peligroso. Y un modificador modal puede ser que compartir la información falsa sobre la depresión en redes sociales causa un daño a la salud mental. Y la refutación que puede haber es que hay muchas redes sociales que son bien utilizadas por instituciones que tienen un sustento científico. También pueden ser utilizadas por hospitales, por médicos que quieren dar buena información. Entonces, los usuarios de redes sociales deben de saber discriminar y decidir cuál información es verídica y cuál no, y cuál información sí debe ser parte de su vida y cuál no, y qué información ver y qué información es contaminante para nosotros y no la deberíamos de ver. Bueno, pues espero que poder haber ayudado